Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Disculpen, tuvimos que cortar la transmisión porque no tenía puestos mis micrófonos y después no se escucha bien, no hay buena transmisión. Así que les ofrecemos una disculpa y vamos a continuar porque ya la otra transmisión quedó eliminada, pero queremos darles una cordial bienvenida. Ya en la otra transmisión les oramos, pedimos al Señor su bendición, pero vamos a orar nuevamente aquí porque tuvimos que cortar la transmisión. Querido Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana para que tú nos des tu bendición, nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo y este mensaje sea de gran bendición para tus hijos. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dijimos que estamos estudiando la situación del pueblo de Israel en la profecía y que ya no tiene nada que ver el pueblo de Israel literal en la profecía. Entonces dijimos, vamos a leer ahora el capítulo 23 al 39 de Mateo. Y el verso 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Noten bien, la terminología esparcir o juntar es terminología de las bendiciones del pacto. Esparcir es la maldición del pacto. Reunir o juntar es la bendición del pacto. Entonces, aquí el Señor está hablando respecto a las bendiciones o las maldiciones que ellos se atrajeron y a la bendición que quería el Señor darles. Jesús le dice: ¿cuántas veces no quise yo derramar sobre ustedes las bendiciones del pacto y reunirlos de su esparcimiento después del cautiverio babilónico? Pero no quisieron. Ahora, noten bien, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Verso 38. He aquí vuestra casa. Noten bien, punto importante. Hasta este momento el Señor había llamado a la casa, al templo, la casa de mi Padre y mi casa. Ahora, por primera vez Jesús dice vuestra casa, y sigue diciendo vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiso decir cuando dijo vuestra casa os es dejada desierta? ¿Por qué quedó desierta? ¿Quién vino y tabernaculó en el templo? El Verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros, es decir, se relacionó, estuvo en medio de nosotros. ¿Dónde estaba Cristo cuando dijo estas palabras? Estaba precisamente en el templo. Y se acercaron entonces, ¿y qué hizo Jesús inmediatamente después de decir vuestra casa os es dejada desierta? Y noten lo que dice San Mateo capítulo 24 y verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los mismos discípulos estaban engañados y vienen y le dicen a Jesús. En Mateo no lo dice, pero San Lucas sí lo registra. Qué grande y lindo es este templo. Y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y luego habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? Porque Cristo había, note bien, abandonado el templo. La casa de ellos quedó desierta, vacía, y ya no podían reclamar la protección del Mesías, a quien rechazaron. Es importante tomar en cuenta esto, porque de nada sirve tener un templo hermoso donde decimos que vamos a adorar a Dios, pero si la presencia, de Dios no se manifiesta ahí, entonces el Señor no está con nosotros. Noten lo que dice San Mateo 21. Vamos a ver que el gran pecado que llevó al rechazo de Israel fue el rechazo del Mesías. ¿Están todavía rechazando al Mesías los judíos? ¿Son todavía el pueblo escogido de Dios los judíos? Notemos lo que dice San Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, y el padre de familia es nuestro Padre Celestial, el cual plantó una viña, y la viña representa, de acuerdo a Isaías 5, representa a Israel. Pueden leer también el Salmo 88. Isaías 5 dice que Israel era considerada como una viña, así que esta es una viña que escogió un pueblo, es decir, el Señor las escogió como un pueblo, le cercó el vallado. ¿Saben qué significa el cerco del vallado?
Es importante que notemos esto. Significa, eso representa o significa la ley de Dios, los 10 mandamientos, una cerca, te brincas uno, no, son 10 cercas, ahí el Señor nos está protegiendo. Entonces, y cavó en ella Agar y edificó una torre. La torre representa el templo de Jerusalén y la arrendó a los labradores. ¿Quiénes son los labradores? Los judíos. Se fue lejos, dice el verso 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen el fruto. ¿Tiene esto alguna relación con lo que dijo Juan el Bautista? No piensen ustedes que, noten lo que dijo Juan el Bautista, no piensen ustedes que porque son hijos de Abraham, eso les garantiza a ustedes que son el pueblo escogido y la nación especial. Dios puede puede hacer hijos de Abraham de estos gentiles. Ya lo estudiamos eso la vez pasada, es decir, de estas piedras. Verso 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Verso 35, mas los labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Este es el periodo del Antiguo Testamento. Note bien, el periodo del Antiguo Testamento. Vamos a leer San Mateo 23, 35 al 37 para que veamos que este es el periodo del Antiguo Testamento. Verso 35, para que vengan sobre vosotras toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. ¿Qué hacían los judíos? Mataban a los profetas, a los mensajeros que Dios enviaba. San Mateo 21, 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros. El primero manda a Moisés, a Josué. Luego manda a muchos profetas e hicieron con ellos de la misma manera. Verso 37. Finalmente les envió a su hijo. ¿Quién era el hijo? Cristo Jesús. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. 38. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. ¿El heredero de qué? De las promesas que Dios hizo a Abraham. Y si ustedes quieren una amplia explicación, las promesas de Abraham hay que entenderlas a la luz de Génesis 3:15 y Génesis 1, y luego hay que ir a la historia de Jacob y Esaú, la batalla entre David y Goliat. Luego hay que ir a Apocalipsis 12, el nacimiento de Cristo, y culminar con el 12, Apocalipsis 12, 17, para entender todo lo que está tratando de decir eso de heredar. Entonces, la promesa de Génesis 3:15 es una promesa tremenda que se traza en todas las Sagradas Escrituras. Este es el heredero. Venid, y sigue diciendo el verso, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Verso 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. Escuchen bien. ¿Dónde murió Jesús? ¿Dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad, y le mataron. Y ahora Jesús hace una pregunta. Yo no sé si ellos estaban entorpecidos, o yo no sé si comprendieron lo que Jesús estaba tratando de decir. Jesús estaba leyendo lo que ellos iban a hacer. Verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos mismos se pronuncian la sentencia. Verso 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. Verso 42, Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, verso 43, que el reino de Dios, escuchen bien, será quitado de vosotros. ¿Cuándo fue quitado el reino de Dios de los judíos? A los judíos, noten bien, cuando finalmente apedrean a Esteban, porque todavía estaba en el futuro. Vamos a leer dentro de un momento el pasaje.
el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para pueblo o gente. La primera palabra es laos, que se refiere casi en todos los casos al pueblo escogido de Dios. Y la palabra etne, de donde viene la palabra étnico, que se usa en San Mateo 18, tenlo por étnico y publicano, que son los gentiles. Aquí la palabra es el reino, escuchen bien, el reino es quitado de laos y es dado a los gentiles, a etne. Y sigue diciendo el verso, que produzca los frutos de él. Verso 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Eso es lo que Jesús quería hacer con Israel. Quería que ellos cayeran sobre la piedra y que su corazón de piedra fuera roto y quebrantado al aceptarlo. Y sobre quien cayere quien ella cayere le desmenuzará. Eso pasó en la destrucción de Jerusalén. Y ahora noten, verso 45. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendiendo que hablaba de ellos, y luego ellos cumplieron exactamente lo que Jesús había dicho. Verso 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ni aún relatándoles la parábola, escuchen bien, se arrepintieron, querían echarle mano para matarlo. Es decir, las palabras de Jesús se mostraron verdades y se cumple lo que él decía. Saludamos a nuestra hermanita Sesionofre. Feliz sábado, pastor. No tengo internet, nos cambiamos de estado. Seguir orando por mi familia, pastor, y mi esposo y Merari. Dios tiene el control de nosotros. Ahí se apareció algo que no me deja leer. Bendiciones, pastor, amén. Claro que sí, hermanita, le saludo con mucho gusto y deseamos bendiciones grandes para usted y seguimos orando por usted, claro, y vamos a seguir orando. Que Dios me la bendiga, que los abrace fuertemente a usted y a toda la familia. Nuevamente, ¿por qué razón el pueblo judío fue rechazado y el reino fue dado a otros? Porque rechazaron al Mesías. Hechos capítulo 13, versos 45 y 46. Note bien, aquí está predicando Pablo y Bernabé, poco después del apedreamiento de Esteban. Recuerden que el reino iba a ser quitado a los judíos e iba a ser dado a los gentiles. Eso pasa después de que Esteban es apedreado, recuérdenlo. Cuando Pablo y Bernabé predican a Cristo y que los judíos crucificaron a Cristo y que Cristo es el Salvador, ¿qué sucede? Verso 45 de Hechos 13. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hable primero la palabra de Dios. Recuerden que Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas de mi pueblo, de la casa de Israel. Por eso el Señor Jesús comienza su ministerio, vino de manera principal a ejercer su ministerio con el pueblo de Israel, sencillamente porque ¿por qué hizo esto el Señor Jesús? Sencillamente porque 70 semanas habían sido, escuchen bien, habían sido terminadas para Israel y las 70 semanas todavía no habían terminado. Así que era después de las 70 semanas que iba a ir a los gentiles. Por eso Jesús ministró a los judíos primero, pero ahora aquí dice: era necesario que ustedes, los judíos, os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis noten bien, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Está claro? Ustedes desprecian a Jesús, rechazan a Jesús. Así que entonces se cumple ya con el apedreamiento de Esteban. Se completan las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y entonces son desechados. Y entonces esta bendición pasa a los
a los gentiles. No estoy diciendo con esto que los judíos ya no se iban a salvar, no. El Señor lo que estaba haciendo es rechazar como nación a Israel, a los judíos, para usarlos en el cumplimiento de las profecías. Pero todo judío que acepta a Jesús puede ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Hay más textos. ¿Qué significó cuando se rasgó el velo? Escuchen bien, del templo de abajo arriba. ¿Qué pasó cuando el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba? ¿Verdad que así lo dice la Biblia? La Biblia dice que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó ¿de dónde? De arriba hacia abajo. Entonces, escuchen bien, ¿cómo se rasgó el velo? De arriba hacia abajo. Es decir, que el velo del templo, escuchen bien, fue rasgado por Dios de arriba abajo, de arriba vino. El Señor rasgó ese velo. Todo esto significa que todo el sistema de sacrificios había concluido. Y noten lo que dice la profecía de las 70 semanas, que está incluida en la profecía de los 2300 días o años. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice la profecía de las 70 semanas. ¿Y saben lo que dicen los dispensacionalistas? Dicen que el que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda es el anticristo. A la mitad de la última semana, él establece los sacrificios, primero para la nación judía, y entonces a la mitad de la semana se voltea contra los judíos y detiene el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que en vez de que Cristo por su muerte terminara con el sistema ceremonial, el que termina con el sistema ceremonial, según los dispensacionalistas, porque la Biblia no dice eso, es el anticristo. ¡Qué tremenda falsedad! Por eso estamos predicando la verdad, para que no sean engañados nuestros hermanitos evangélicos ni nuestros hermanos católicos. Ahora notemos lo que dice San Mateo 8, 10 al 12. Muy interesante la historia. El Señor Jesucristo acaba de sanar al siervo de un centurión. El centurión es romano, por lo tanto no es judío y es gentil. Ahora, un centurión es un capitán encargado de 100 soldados. Algunos dicen, es que son como 80, como 90. No, si es centurión, pues es una centuria, es 100. Entonces, era un siervo, su siervo quería que sanara a su siervo, el centurión era romano, dijimos, por lo tanto no era judío y era gentil. Y ahora escuchen lo que dijo Jesús, verso 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12, mas los hijos del reino, escuchen bien, ¿quiénes son los hijos del reino? Según ellos, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que determina la salvación o la perdición según este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué es lo que determina la salvación o la perdición? Lo determina la fe en Cristo. ¿Qué manifestó el centurión? Fe en Cristo. ¿Y los judíos manifestaron fe en Cristo? No, los judíos lo rechazaron. Entonces el gentil termina en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob, y los que pretenden ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob terminan en las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Noten bien, porque no tienen la fe del centurión. ¿Qué es lo que determina tener la vida eterna o no tener la vida eterna? Es la nacionalidad que yo tengo, la sangre que tengo o mi relación con Jesús. Por supuesto, mi relación con Cristo Jesús. Permítanme decirles que si un judío acepta a Cristo, entonces de verdad es judío. Y si un gentil que se ha unido a Cristo rechaza a Cristo, llega a ser como un judío, escuchen bien, que no ha aceptado a Cristo Jesús.
No estamos diciendo que los judíos no son amados por Dios. No, Dios los ama mucho. Pablo los amaba muchísimo. Decía, yo estuviera dispuesto a recibir la maldición de Dios sobre mí si pudiera tan solo salvar a mi pueblo. La definición, escuchen bien, la definición de un judío es el que está en Cristo. Y si el judío está rechazando a Cristo, pues no está en Cristo. Ahí saludamos a mi prima Olga Lidia Vite, dice, feliz sábado, primo, saludos de Agua Dulce, York. Claro que sí, gracias, prima, que Dios te bendiga, me da mucho gusto saludarte y te mandamos saludos también desde acá, desde Haltipan, York, aquí predicando la palabra de Dios, gozándonos en el nombre del Señor, que Dios te bendiga. Saludos a la familia ahí, a Chito y a los muchachos, que Dios les acompañe. Entonces, pregunto yo, ¿con quién se van a cumplir todas las promesas hechas a los judíos? Con todos los israelitas que se han unido a Cristo, es decir, Israel espiritual. ¿Y dónde están esos israelitas? En todo el mundo, lo que significa que Israel hoy es mundial, por lo tanto Babilonia es mundial, el Éufrates es mundial, y ya casi estamos por terminar esta tercera parte, permítanme avanzar. San Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Aquí está hablando Jesús. Jesús entra a Jerusalén por la puerta de oro. Escuchen bien, por la puerta oriental, por el monte de los olivos, baja por el valle de Cedrón y entra por la puerta de oro, por la puerta oriental de Jerusalén al templo. Y Jesús dice, en el verso 41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos. Ahora, para entender esto, tenemos que ir a 2 de Corintios, capítulo 3, Israel tiene un velo ante los ojos porque no ve en los escritos, escuchen bien, no ve Israel en los escritos de Moisés la gloria que es Cristo Jesús. Pero cuando se convierten a Cristo, el velo es quitado y ven la gloria de Cristo en los escritos de Moisés. Recuerden que hemos dicho que ellos no veían en los escritos de Moisés a Cristo, sino que veían a Israel y pensaban que el centro de las profecías, de las promesas, era el pueblo de Israel, pero no, es Cristo Jesús. Entonces, es decir, cuando ellos aceptan a Jesús, el velo es quitado. Es decir, 2 de Corintios 3 no está tratando la ley y la gracia. Escuchen bien, porque malinterpretan nuestros hermanitos evangélicos este pasaje. Está tratando, escuchen bien lo que está tratando, 2 de Corintios 3, está tratando el Antiguo Testamento sin Cristo. Y por eso yo he hecho énfasis en esto, que nosotros, la gente del Antiguo Testamento se salvó igual que nos salvamos nosotros ahora en el Nuevo Testamento, con Cristo. Pero si quitamos a Cristo del Antiguo Testamento, entonces no tiene nada, no hay nada. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3 está tratando el Antiguo Testamento sin Cristo. Y el Antiguo Testamento sin Cristo mata. Es lo que dice Pablo, pero cuando vamos a Cristo en el Antiguo Testamento se vivifica. Así que no se dejen arrinconar. En 2 de Corintios 3, lo que se está contrastando ahí no es que el Antiguo Testamento era por la ley y eso traía maldición, y el Nuevo Testamento era por la gracia y eso trae bendición. No, es lo mismo. Cristo Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El contraste es leer a Moisés con el velo puesto y leer a Moisés sin el velo puesto, porque cuando tenemos el velo puesto no vemos a Cristo. Cuando ya no tenemos el velo, entonces vemos a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, noten lo que sigue diciendo el verso 43. ¿Qué va a pasar? Porque ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. No aceptaron al príncipe de paz, de lo que hablaba Isaías, profetizaba Isaías. ¿Qué va a suceder? Verso 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados
y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nuevamente, ¿cuál es la razón por la cual Israel es rechazado? El Israel literal, porque no conoció el tiempo de su visitación por el Mesías. No estaban listos. El Señor los escogió para preparar al mundo y prepararse ellos para la venida del Mesías. ¿Ven cómo en cada pasaje surge lo mismo? ¿Todavía están rechazando al Mesías? Claro que sí. ¿Entonces Dios puede cumplir sus promesas con ellos? Claro que no. Con esto hemos terminado la tercera parte de este mensaje, y hasta aquí nosotros entendemos cuál es el plan de Dios para el pueblo de Israel y cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Hemos estado orando durante esta semana por cada una de las peticiones de nuestros hermanos que han hecho, y también oramos por la situación espiritual de cada uno de ellos. Cada día les recordamos en nuestras oraciones, y claro, sí, hermanita Ceci Onofre, seguiremos orando por su familia, por usted, por Merari, por su esposo, claro que sí. Y entonces saludamos y también oramos por nuestro hermano John Núñez Goyarza, por nuestra hermanita Janet Cano, la profita, nuestra hermanita Rosita de la Cruz, otros más que se me van sus nombres. Seguimos orando por la esposa de nuestro amigo y colega Benjamín, Pastor Benjamín, por su esposa, por su salud, por nuestros ancianitos, por todos los enfermos y por todas las peticiones y necesidades que hay. También oramos por que el mensaje llegue a nuestros hermanitos evangélicos y católicos y puedan abrir el corazón a Cristo Jesús. Ya esa es una decisión muy particular, muy personal de cada uno de ellos, y nosotros entendemos y respetamos, por supuesto, las decisiones de cada uno de ellos, pero queremos, como el Señor dice, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que oramos al Señor para que haga su obra. Vamos a inclinar el rostro y vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por el mensaje que nos llena de esperanza, querido Padre. Somos pecadores, no merecemos nada, pero agradecemos porque eres un Dios de gracia, de misericordia, de compasión. Y esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos para que cada vez que nosotros sintamos el toque del Espíritu Santo, no rechacemos a Jesús como lo hizo la nación judía, y que podamos abrir nuestro corazón para que Él pueda reinar en Él, para que podamos tener vida eterna en Él, y para que un día podamos encontrarnos con Él y morar con Él por toda la eternidad aquí en la tierra renovada. Tómanos en tus manos y permite, Señor, que tu bendición nos alcance en este día santo y podamos alabarte y glorificarte donde quiera que estemos. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, y nos ha dado gusto estar con ustedes, y ayúdenos a compartir este mensaje donde quiera que ustedes, en todas las redes, compártanlo, por favor. Damos gracias a Dios por las benditas redes sociales. Ahora, si el Señor nos permite vida y salud, el próximo sábado estaremos aquí con ustedes si tenemos vida y salud, y también tenemos energía eléctrica. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y les abrace poderosamente.